Buenos días, doctora. En cuanto a nuestro tema de exposición, consiste en la anamnesis y exploración física del paciente renal. Bien, como primera instancia tenemos lo que es el anamnesis o interrogatorio, y en esa está lo que es la filiación y antecedentes individuales, en el cual es demasiado importante tomar los datos personales de nuestro paciente, incluyendo su edad, raza, sexo, ocupación y lugar de residencia, como para tomar aspectos que nos pueden ayudar para nuestra historia clínica. También están los antecedentes familiares, que es de suma importancia para llegar de pronto a diagnosticar cualquier tipo de enfermedad que puede ser consecutiva de acuerdo a la genética de su familia. En predisposición familiar en el cual ciertas enfermedades se pueden adquirir genéticamente, como es la pielonefritis, litiasis urinaria, riñón poliquístico, amiloidosis, nefropatías hematúricas, también el infantilismo renal. Ocasionalmente está asociada a rinitis pigmentosa, anomalías cromosomáticas y también a la hipoacusia del oído interno. En cuanto a los antecedentes patológicos o enfermedades anteriores, también nos sirve para nuestra historia clínica por algunas enfermedades anteriores que el paciente haya tenido y lo puede conllevar a una enfermedad renal. En este caso tenemos las enfermedades infecciosas agudas focales, como la sinusitis y los focos amigdalofaringeos. Las infecciones crónicas, como la tuberculosis, bronquiectasias, osteomielitis crónica supurada, en el cual este tipo de enfermedades puede conllevar con el tiempo a una amiloidosis renal. Enfermedades generales como escarlatina, tifus exantemático, fiebre tifoidea, sepsis estafilocócica o estreptocócica, puede conllevar también a una glomerulonefritis difusa aguda intersticial o focal, abscesos perirenal o pielonefritis pielitis. Enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia renal, que puede conllevar con el tiempo a un riñón de éstasis. Enfermedades como la endocarditis maligna lenta, que puede conllevar a un infarto renal o nefritis en focos. Enfermedades como hipertensión, que puede conllevar a una esclerosis renal. Enfermedades digestivas como las diarreas agudas o crónicas con deshidratación puede también llevar a una alteración renal. Enfermedades metabólicas y endocrinas como la diabetes, la gota, la porfiria, que puede conllevar a una glomeruloesclerosis, a una litiasis renal en el hipertiroidismo primario y sobredosificación de vitamina D. Enfermedades colagenóticas como nefropatías lúpicas y poliarteritis nodosa, enfermedades tumorosas como hipernefromas, mieloma múltiple, linfogranuloma de Hodgkin, puede llevar a una nefrosis amiloidea. Y el consumo de fármacos y tóxicos también implica para ciertas enfermedades renales. Estos fármacos como sulfamidas, nitrofuranos o fenilidantoína o fenacetina puede conllevar a una nefritis intersticial crónica, una necrosis papilar. El Alicia Fredusa. En lo que es el anamnesio interrogatorio de lo que es el aparato genitourinario, entonces es importante determinar cuáles son los trastornos de la evacuación de la orina. Por eso vamos a determinar tres parámetros principales. La cantidad. Esta va a ser determinada si es por poliuria, oligouria o anuria, que ya se mencionarán posteriormente. El ritmo de la eliminación, si es nicturia o psiuria, o forma de micción, conocida frecuentemente como la polaquiuria, si es difícil la evacuación como la disuria, o si es dolorosa. Bueno, respecto a la cantidad, tenemos a la oligouria. Esta puede ser consecuencia de procesos con vómitos y diarreas, de la toma de ciertos fármacos o lesiones renales
con alteración de los túbulos renales. Aquí tenemos tres procesos que deben causar alteración en el túbulo renal, la que es por resorción masiva de agua y electrolitos, a través del túbulo lesionado y reducción de la membrana basal, por obstrucción tubular, por cilindros o hemoglobina, por compresión extrínseca del tubo, que es el edema intersticial de algunas nefropatías. La anuria. La anuria es conocida como el cese completo de la secreción renal. Esto se ve en enfermos en que el enfermo no tiene deseos de orinar y la vejiga está vacía. Esto por lo general se ve en enfermedades de insuficiencia renal crónica. Aquí también vemos que la retención vesical es completa. El enfermo se ve en enfermos agitados, deseos de orinar, palpa y se visualiza un globo vesical y para evitar que haya una lesión irreversible de la vejiga, se llega al sondaje. Bueno, la poliuria es conocido como el aumento de la cantidad de orina emitida en 24 horas del día. O sea, cuando la persona ha orinado más de 3 litros. Las causas que conllevan a que la persona sufra de una poliuria, podemos encontrar que son poliurias pasajeras, porque el paciente ha tomado mucha agua y por eso ha orinado mucho. También encontramos las poliurias crónicas. Esas poliurias crónicas pueden ser determinadas por diuresis osmóticas, por lesión renal, por trastornos hipofisiarios, es decir, por problemas hormonales, por alteraciones en los centros de la sed y porque sea un origen propio del órgano o del órgano que está afectado, en este caso son las glándulas suprarrenales. La nicturia. Bueno, la nicturia es considerada como el aumento de la frecuencia en la micción nocturna de orina, de forma de que tal se vuelve más frecuente ir de noche que de día. Es decir, el paciente no logra descansar bien porque tiene mucho deseo de orinar por la noche. Esto es una inversión del ritmo normal de la diuresis y una excreción nocturna. O sea, hay una mayor excreción nocturna que diurna. La obsuria es conocido como el retraso en la eliminación de agua ingerida. Se observa en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda y en la hipertensión portal. Cuando hablamos del retraso de la eliminación de agua ingerida, muchas veces en personas normales que no sufren todavía patologías como se le mencionó anterior, es porque no beben la cantidad suficiente de agua que el cuerpo necesita. Entonces, la polaquiuria y la disuria eh, es donde el paciente orina mucho más de lo que debe orinar y supera los 3 litros. Poliuria, podemos encontrar que son poliurias pasajeras, porque el paciente ha tomado mucha agua y por eso ha orinado mucho. También encontramos las poliurias crónicas. Esas poliurias crónicas pueden ser determinadas por diuresis osmóticas, por lesión renal, por trastornos hipofisiarios, es decir, por problemas hormonales, por alteraciones en los centros de la sed y porque sea un origen propio del órgano o del órgano que está afectado, en este caso son las glándulas suprarrenales. La nicturia. Bueno, la nicturia es considerada como el aumento de la frecuencia en la micción nocturna de orina, de forma de que tal se vuelve más frecuente ir de noche que de día. Es decir, el paciente no logra descansar bien porque tiene mucho deseo de orinar por la noche. Esto es una inversión del ritmo normal de la diuresis y una excreción nocturna. O sea, hay una mayor excreción nocturna que diurna. La obsuria
es conocido como el retraso en la eliminación de agua ingerida. Se observa en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda y en la hipertensión portal. Cuando hablamos del retraso de la eliminación de agua ingerida, muchas veces en personas normales que no sufren todavía patologías como se le mencionó anterior, es porque no beben la cantidad suficiente de agua que el cuerpo necesita. Entonces, la polaquiuria y la disuria eh, es donde el paciente orina mucho más de lo que debe orinar y supera los 3 litros. Para la inspección de un paciente con la sospecha de alguna nefropatía, vamos a tener signos y síntomas específicos de cada patología. Ya, como lo tenemos en lo que es la fascia. Esta va a estar relacionada a lo que son las nefropatías idiopáticas, que van a ser como la glomerulonefritis aguda, difusa y la nefrosis. Ya. El signo más característico y llamativo de esta va a ser el edema periorbitario, que se da por la infiltración edematosa del tejido celular subcutáneo, que tiene gran predisposición por toda la parte facial. Entonces, en el ejemplo que les presento, tenemos la insuficiencia renal crónica, que se va a presentar con el edema característico, el edema periorbitario, el rostro pálido, que puede venir por alguna disprotinemia nefrótica, que en este lo he citado, podría ser un caso de insuficiencia renal crónica con anemia, y lo que es el hinchamiento de los labios. Por otra parte, como ya tenemos que este edema es denominado sistémico o generalizado, esto se debe a que gran parte de los tejidos y órganos del cuerpo cuentan con este tejido celular subcutáneo, por lo cual se le da el nombre de anasac. En las anomalías de la lúnula y la matriz, estas se deben a la intensa disprotinemia nefrótica, en la cual vamos a presentar lo que son las líneas de Brown, que son surcos en la forma de esta y la ausencia de la luna. Ya. Tenemos que tener muy en cuenta que el enflaquecimiento del paciente a simple inspección no sea generado por una neoplasia maligna, ya que suelen confundirse. ¿Por qué? Por la piel pálida, seca, el tinte ocre especial en las partes descubiertas. Este color y la mirada azorada en el fondo se deben a una ligera exoptania, por lo cual también hay que tener una agudeza diagnóstica hay que ser bien específicos al momento de observar. Otros signos que pueden presentar debido a la piel seca son las lesiones de rascado, inducidas como por el prurito. ¿Ya? Estas corresponden a dos tipos fundamentales, que por un lado tenemos lo que son los eritemas, de tipo papular, vesicular, periponio y hemorrágico. Y por otro, las lesiones como urticarias y los eczematosas y las liquenoides. También tenemos lo que es en la boca, la lengua de saburral, que es en el dorso y en los bordes, enrojecimiento y las que son las excoriaciones. Ya. Añadido a esto, podemos también añadir un aliento urinoso. Por último, en las anomalías de carácter genético, congénito del riñón, vamos a tener lo que es el ensanchamiento de la nariz y el pabellón auricular. Ya. Por otra parte, en lo que es la inspección regional hipográfica, se evidencia lo que es una vejiga distendida, que esto se podría presenciar en pacientes de bajo peso a simple inspección. Ya. Esta es una prominencia redondeada situada entre la línea media o algo hacia un lado, que en algunas veces nos basamos en el ombligo, que es el globo vesical. Es difícil apreciarlo, como le dije, en los obesos, y si consiste meteorismo o así. Son diagnósticos que podrían confundir. Ya.
También también el paciente puede cursar con lo que sería una elefantiasis, en lo cual vendría relacionado con lo que es la circulación venosa colateral, ya, que esta, o sea, va a presentar lo que nos podría orientar a lo que es un linfedema o simplemente la presencia de filariasis. En cuanto a la palpación, vamos a encontrar sucesivamente o consideraremos lo que es la palpación parietal, del riñón, del uréter, de la vejiga urinaria, de la próstata y de la uretra. En cuanto a la palpación parietal, vamos a encontrar lo que son los puntos costovertebral de Guillain, punto costomuscular, punto suprailíaco lateral de Pasteur, punto supraintraespinoso y punto inguinal. En lo que es el punto o la palpación del riñón vamos a encontrar 4 métodos, que son lo que es el método bimanual de Guillain, método de Israel, método de Golet, método de peloteo renal. En la palpación del uréter vamos a encontrar lo que es el punto ureteral superior, punto ureteral medio, punto ureteral inferior. En la palpación de la vejiga vamos a encontrar lo que es la palpación combinada, recto hipogástrico o vagino hipogástrico. Y en la palpación de la próstata y uretra también vamos a hablar un poquito de esto. Bien, en cuanto a la palpación parietal, bueno, esta puede señalar la presencia de una masa sensible o no, de bordes precisos o mal definidos, con contractura muscular o sin ella, en casos de tumor renal, de lo que son hidronefrosis, riñón quístico, hematoma perirrenal espontáneo y abscesos perinefríticos. En este último caso, la colección purulenta propulsa lo que es a la pared y tiende a emerger por los triángulos de Greenfeld. A través de estas zonas, la puja alcanza lo que es el tejido celular subcutáneo de la región lumbar, que se aprecia tumefacta, dolorosa y con fluctuación evidente. Las relaciones que en el riñón se establecen directamente o indirectamente con algunos troncos nerviosos explican la frecuencia o la frecuente irradiación de dolores nefrógenos y la existencia de puntos dolorosos a distancia. Estos puntos dolorosos los conocemos como punto costovertebral de Guillain, el cual se localiza en la intersección del borde externo de la columna vertebral de la 12ª costilla. Corresponde a la salida por el agujero de conjunción del 12º nervio intercostal. En cuanto al punto costomuscular, este se encuentra en el ángulo formado por el borde inferior de la última costilla, si es larga, o de la penúltima si esta es corta. Y el borde externo de los músculos de la masa lumbar, esto va a corresponder a la emergencia de la rama perforante posterior del 12º nervio intercostal. En cuanto al punto suprailíaco lateral de Pasteur, este se encuentra a 1 centímetro por encima de la cresta ilíaca sobre la línea media axilar. Corresponde al ramo perforante lateral del 12º nervio intercostal. El punto supra-intraespinoso corresponde a la salida del nervio femorocutáneo a través de la aponeurosis frente a la espina ilíaca anterosuperior. Se la busca contornando lo que es la línea ilíaca anterosuperior con el extremo del índice, como si se quisieran enganchar. El punto inguinal, este se encuentra a nivel del orificio externo del conducto inguinal, evidencia de la hiperestesia de las ramas genitales, de los nervios genitocrural y abdominogenital. Bien, para la palpación del riñón normalmente solo se puede palpar el polo inferior del riñón derecho si se trata de personas delgadas, con buena relajación de la pared o mujeres multíparas. El riñón se identifica por ser un órgano en forma de habichuela, sin aristas, de consistencia elástica, es más firme que el hígado, va a ser más sensible a lo que es el dolor obtuso, y su tamaño, su longitud están aproximadamente 6 centímetros de ancho por 12 de largo. En la exploración lo que vamos a evaluar es la forma, consistencia, tamaño, sensibilidad, superficie, situación, movilidad, peloteo, entre otros. En el método de Guillain,
El enfermo en decúbito dorsal y en completa relajación muscular con las piernas estiradas o muy ligeramente flexionadas, lo que va a hacer el médico es situarse del lado del riñón que se va a explorar. Una mano, sea la izquierda para el riñón derecho o la derecha para el riñón izquierdo, apoyada por su dorso sobre la cama, deprime la región lumbar, dentro del área del ángulo formado por la intersección de la 12ª costilla y la masa muscular sacrolumbar. La otra mano se aplica en la cara anterior del abdomen con su eje mayor paralelo a la línea media y por fuera de los músculos rectos anteriores. El paciente respira tranquilamente, la palpación comienza desde muy abajo, pues el riñón puede estar muy descendido. Se hunden suavemente los dedos de las manos anterior para penetrar en el abdomen aprovechando los movimientos respiratorios. Se avanza en la expiración y llega bien a la profundidad durante la inspiración. Aquí se realiza la palpación. Si no se percibe el riñón en el sitio, se repite la maniobra en sucesivos lugares más altos hasta llegar a buscarlo por detrás de la parrilla costal. Después de haber realizado la exploración y con respiración relajada, tranquila, se repite, pero ahora y no al principio. Respirando profundamente, es conveniente que la presión efectuada por la mano lumbar no sea continua, pues en tal caso, al comienzo de la inspiración entre ella y la mano anterior, se constituye un estrecho que obstaculiza o traba el descenso del riñón, y esto lo que va a hacer es que se deprimirá con la mano izquierda solo al final de la inspiración. En el método de Israel, el enfermo se acuesta sobre el lado opuesto al riñón por palpar, con las caderas y rodillas semiflexionadas, tal y como se puede apreciar en la imagen. En esta posición el riñón cae hacia adelante y hacia la línea media. El médico se va a colocar en el lado abdominal, mirando la cabeza del enfermo o en el lado dorsal y sentado en la cama, y dispone sus manos de forma que le dé sostén en este plano en la región lumbar, con el eje mayor paralelo a la línea media y por fuera de la masa de los músculos de los canales vertebrales. La mano activa, homónima del riñón que se palpa, se coloca en el abdomen con el extremo de los 3 dedos medios por debajo del punto de confluencia de lo que es la novena y décimo cartílagos costales. Esto se va a realizar una presión con la mano lumbar al mismo tiempo que se solicita al enfermo que respire hondo. Al final de la inspiración se señala el momento en el que el riñón está más abajo. La mano abdominal aprieta hacia atrás con la palma y con los dedos, efectuando lo que son movimientos de suave flexión a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Explora lo que son las características físicas del órgano. Además, al presionarlo suavemente, advierte que puede retenerlo al sobrevenir lo que es la expiración. Bien, en cuanto al método de Goulet, se coloca al paciente en posición erguida para aprovechar lo que es el descenso renal por la acción de la gravedad, más o menos unos 2 centímetros, y para disminuir la tensión que adquieren los músculos de la pared abdominal. Se le invita a apoyar la rodilla flexionada, en este caso del lado que se va a palpar, sobre el asiento de una silla puesta de costado, con la mano del lado opuesto sobre el respaldo. El médico sentado se coloca frente al enfermo o del lado de él y efectúa la palpación disponiendo las manos como en el procedimiento de Israel, tal y como se puede apreciar en la imagen. En el signo del peloteo renal, para que la exploración sea más cómoda y efectiva, el médico se sitúa en el lado opuesto al riñón que se desea explorar. Las manos del explorador se disponen como para efectuar el método de la palpación bimanual de Guyon. Con la posterior se producen bruscos impulsos en la pared flexionando los dedos a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales y manteniendo fijas las metacarpofalángicas. La mano anterior o la mano activa deprime no mucho la pared a fin de advertir el choque contra sus dedos de la víscera desplazada hacia adelante por los impulsos de la mano posterior. Esta sensación solo se percibe a veces al final de la inspiración
cuando el riñón ha descendido al máximo. Para que el peloteo se produzca hacen falta dos condiciones. Una, el contacto lumbar, y dos, el espacio libre entre el riñón y la pared abdominal. Palpación del uréter. El uréter sano no se alcanza por palpación. Si éste está alterado, ya sea por un cálculo enclavado, una uretritis con engrosamiento parietal, etc., puede hacerlo a través de la pared abdominal anterior o por tacto vaginal o rectal. En este caso se describen los siguientes puntos, que son el ureteral superior o pelviureteral, ureteral medio y ureteral inferior. El ureteral superior o paraumbilical, este se encuentra en la intersección del plano umbilical con el borde externo del recto anterior del abdomen. Corresponde a lo que es el nacimiento del uréter. El punto ureteral medio en el borde exterior del músculo recto anterior a la altura de la línea basílica, es el punto por donde el uréter cruza los vasos ilíacos antes de penetrar lo que es la pelvis. El punto ureteral inferior coincide con la desembocadura del uréter en la vejiga. Este se explora por tacto rectal o vaginal con la técnica de situar al paciente en decúbito dorsal, con los músculos flexionados y con la vejiga llena. Esto va a facilitar el descenso del uréter y se va a introducir el dedo lo más lejos posible por encima de las vesículas seminales y luego volviendo a lo que es el pulpejo hacia arriba y afuera. Se levanta lo que es la pared rectal anterior empujándola contra la pared de la pelvis. De este modo el dedo palpa el uréter enfermo, no el normal, lógicamente, en el momento en el que llega a la vejiga. En la mujer, el uréter patológico se percibe como un portaplumas en el fondo del saco lateral y hacia adelante. Es doloroso y a veces despierta necesidad imperiosa de orinar.